Señor Jesús, en este día yo te quiero dar gracias, Señor, Padre, por lo que tú nos das, nos proporcionas, por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, por la oportunidad que nos das de identificar en tu palabra mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es espejo del alma y tu palabra nos muestra quiénes somos, por qué somos y a dónde vamos, Señor. Gracias porque con ello tú nos has identificado con el pecado que ha morado en nuestra vida y nos has revelado cómo tú has ido quitando pieza por pieza una madeja de maldición y has liberado cada área de mi vida hasta el ADN y nos has guardado de las consecuencias y nos has fortalecido en la prueba y nos has sacado avante de todo ello. Tú eres la puerta, Jesús. Tú eres el camino y la vida. Y tú eres nuestra única forma de llegar a nuestro Creador, el Padre Celestial. También te doy gracias por el derramamiento de tu Espíritu, por su presencia en medio de nosotros. Señor, con un rostro inclinado y un corazón postrado, te queremos pedir que nos perdones, que tengas de nosotros misericordia, que te apiades de nuestra alma, Señor, que nos libres de todas las consecuencias del pecado, pero que nos libres de caer, de ser tentados, de resbalar, y que guardes nuestro corazón del desánimo. En el nombre de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, yo te pido, Señor, que a través de este estudio tú nos permitas entender y conocer qué es la iniquidad, qué es el pecado, qué es la maldad, qué son las concupiscencias. Comprender, Señor, cómo opera en nuestra vida la carnalidad y la influencia demoníaca. Y te pido que a través de ello y que el conocimiento de ello venga nuestra liberación y venga a nuestra vida el conocimiento de nosotros mismos. Tú dijiste en tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Y si el Hijo os libertare, verdaderamente sois libres, porque Él vino a traer libertad a los cautivos. Y yo creo, Señor, que la libertad que tú nos estás dando el día de hoy es de toda cautividad del pecado. Yo sumerjo en la preciosa sangre del Cordero a todas las personas que estamos aquí en cabina, en el estudio, y sumerjo en tu preciosísima sangre a nuestros pastores y líderes donde quiera que están, y a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Yo te pido, sumérgelos en la sangre del Cordero. Rompe toda oposición y ata al hombre fuerte, a toda tiniebla, a toda dureza de corazón y a toda resistencia. Yo te pido, átala y derríbala. Abre mis ojos y mis oídos. Repítalo conmigo, usted que me está escuchando en línea y los que estamos aquí. Abre mis ojos y mis oídos. Señor, hazme sensible a tu voz. Abre mi corazón, Señor Jesús, a través de tu Espíritu y por la sangre del Cordero. Y deposita en él la verdad que necesito saber. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo te pido, Señor, que uses mi boca, que no dejes que el hombre hable. Habla tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos una introducción acerca de lo que es este estudio. Antes que otra cosa, en esta introducción yo les quiero decir, como les dije hace un momento y les comentaba antes de estar grabando, a través de este estudio vamos a poder entender cómo se conforma el pecado, cuáles son las bases para entender qué es el pecado y por qué es pecado, y cómo ha operado en nuestras vidas cuando estuvo en nosotros y cómo nos dañó, cómo nos limitó, es más, nos enfermó, nos empobreció, inclusive en algunos de los casos llevó a la muerte a muchos o hasta nos llevó al borde de la muerte. ¿Por qué el pecado trae consecuencias?
Pero lo más hermoso de este estudio, que fue inspirado en una hermana a la que queremos mucho y respetamos, podemos introducirnos, quizá para cada uno que lo lee, lo estudia y lo entiende, en cada área de nuestra vida, hasta ser liberados de esas áreas de cautividad, o las áreas en donde nuestra vida está en cautiverio, las áreas que el enemigo está utilizando en nuestra contra y que está utilizando para seguir pretendiendo tener nuestra vida controlada. La finalidad del pecado es controlarte. Quiero que lo entiendas así. El fin del pecado es querer tener control de ti. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el Edén cuando metió a Adán y a Eva en el pecado? Derribar la autoridad del hombre y tomarla a él. Satanás pretendió tomar el cetro y decir: yo tengo el gobierno de tu vida, y no solo eso, te voy a llevar a perdición eterna. Por lo tanto, a través de la acción del pecado, Satanás llevó al hombre a alejarse de Dios. El fin de Satanás, manteniéndote en pecado, es mantenerte lo más lejos posible y alejarte lo más posible de Dios para tener el control de tu vida hasta el infierno. Ese es el fin, ¿sí? ¿Y cómo opera el pecado? Vamos a entenderlo desde el principio. La palabra de Dios habla mucho de iniquidad. He entendido que más de 100 veces la palabra iniquidad está mencionada en la Escritura. No sé cuántas exactamente, pero más de 100 veces. ¿Pero qué es la iniquidad? ¿Qué significa iniquidad? Bueno, vamos a entenderlo desde este punto de vista. El término etimológico quiere decir la estructura que da forma a la palabra en español de iniquidad. Quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que tuerce el camino recto, dice Ana Méndez, y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Satanás. Era el ángel amado, escogido por Dios, al que le delegó toda la autoridad, al que le dio poderes, facultades, y no solo eso, le dio belleza. Y Dios le comparte de su presencia, de su conocimiento, de su amor. Y no solo eso, también le comparte del honor, de la divinidad que Dios tenía destinada para él, y le entrega autoridad sobre los ángeles. Luzbel era la máxima autoridad angelical antes de Cristo, porque Cristo ya existía, y Cristo siempre ha sido y será el general, el sumo comandante, ¿sale y vale? El dueño de toda potestad y principado es Jesucristo. Se acabó. Pero Satanás tenía un lugar de dignidad que Dios le dio y lo pierde. ¿Alguna duda? Ok. Surge la iniquidad en el momento en que este arcángel es el grado máximo, lleno de belleza y perfección, da cabida a un pensamiento, fíjate, un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Esto nos da la base para entender qué es el pecado entonces. Todo lo contrario a la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Escritura? Todo lo que hay en el pensamiento y en el propósito de Dios. Recordemos esto, fuimos creados en el pensamiento, en el propósito, en el diseño de Dios a través de Cristo. Juan capítulo 1, siempre lo he repetido. En el principio era la palabra y la palabra era el Dios. Bueno, eso dice una versión. La versión del hebreo al español eso dice, pero la versión Reina Valera, que es la base de todo lo que nosotros tomamos, dice, y en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La acción de la palabra, del sujeto. Entonces, ¿por qué Jesús es el verbo? Porque quiere decir que Jesús era la palabra con pies. Era el testimonio escrito de Dios hecho hombre, era la trompeta de Dios que le hablaba a los hombres y le daba el sentido rema de la vida. ¿Qué es esto? La palabra al día, la visión de Dios y la indicación de Dios. Entonces, ¿en dónde el pecado toma lugar en la acción de la palabra? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que está escrito
y todo lo que hacemos gira en torno a transgiversar lo que está escrito. Cuando hacemos eso, entonces la ley cumple su función de decirnos cuál es nuestro pecado. Y la ley no solo nos lo dice, nos da testimonio vívido de que somos condenados por el pecado. Por eso la palabra dice, ciertamente el que peque, muera. Así lo dice la palabra. ¿Sale y vale? ¿Alguna duda? Dice Ana Méndez, ahora bien, de la misma manera en que la fe es la sustancia de lo que se cree, es decir, el poder que activa el mundo invisible de los cielos. Este pensamiento torcido dentro del corazón del arcángel Luzbel también produce una sustancia espiritual que origina la maldad. A ver si lo entendimos. La fe es el resultado no solo de creer en la palabra y en la promesa de Dios, es el resultado de la acción que me llevó a obedecer la palabra, a ponerla por obra en mi vida y a tener al Espíritu Santo guiándome a través de una consulta constante en mi relación con Él y en mi relación con la palabra. Eso realmente es lo que desata una fe vívida. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. A eso se refiere. Dicho de otra manera, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso Cristo es verbo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando yo entiendo que Dios a través de la palabra da forma y sentido en mi vida, estoy entendiendo que el Espíritu Santo está dando forma, está tratando conmigo. Por eso es necesario que pasemos por el desierto. ¿Me está entendiendo? Para que en el desierto seamos formados. ¿Dónde la palabra? Fíjate, un pensamiento buenísimo que el Espíritu de Dios está trayendo a mi mente. ¿Dónde cobra sentido la palabra y dónde empieza la fe? Cuando está vacío y hueco y no hay otra cosa que ocupe esto. Entonces viene la palabra y cobra vida. Y entonces la fe se desata. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? La fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice, porque por ella dieron testimonio los antiguos. Es decir, árbol que da fruto, le será añadido y dará mucho fruto, pero árbol que no da fruto será cortado y arrancado. ¿Qué quiere decir esto? Con esto vamos a entender un poco lo que es esto, lo que hizo Luzbel. El árbol que da fruto es aquel que cobró vida real en el amor que Dios manifestó, en la obra, en el diseño que me dio, en su propósito, en su palabra y en sus promesas. Lo contrario es, yo me rebelo a ello, me resisto a ello. ¿Cómo doy testimonio de que hay frutos de maldad en mí? Cuando me resisto a la naturaleza que Dios me dio. Por ejemplo, los hombres y las mujeres buscan una tendencia gay. Eso en realidad es resistencia al diseño original de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué otra manera puedo yo notar que estoy contra el diseño de Dios? Lo que hizo Satanás, irse contra toda autoridad, contra todo mando, transgiversarlo y manifestarme en contra de ello. Son frutos de maldad. Son frutos de muerte. ¿Sí? Por eso cuando Jesús le advierte a Adán y Eva en el Edén, no coman de ese árbol, y al comer de ello, muerte por la desobediencia. Entonces, ¿qué provocó aquí Satanás? Una vez que la maldad subió a su corazón y pensó irse contra toda estructura, dice la palabra que dio a luz muerte dentro de sí. Entonces Satanás ya no había luz en él. No solo Adán y Eva perdieron la luz de Dios, porque pierden la presencia de Dios en sus vidas. Satanás mismo pierde la luz y fabrica una luz de en sí mismo. ¿Para qué? Para engañar. ¿Con qué engañó? No a los hombres. Primero engañó a los ángeles con una luz falsa. Él les dijo, si me siguen y si me creen, yo voy a ser como Dios y le quitamos el poder. Y él pensó, ingenuo, pobre amigo, que con una tercera parte de los ángeles iba a derrocar a Dios. Ay, 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 pobrecito. Pero ¿quién le dijo al ingrato que iba a lograrlo?
¿Cómo podemos pensar que la creación se iba a ir contra su creador? ¡Qué tontería! Es como si una hormiga se fuera contra un hombre. Como el chiste del elefante, que dice que unos científicos hicieron una carrera entre un elefante y una hormiga, y han escuchado que los elefantes le tienen miedo a las hormigas, ¿no? Es por ahí un término, no sé si es de caricatura o no sé de dónde sacaron eso. Yo no sé, yo no pienso como elefante, ni sé cómo piensan los elefantes, pero el chiste dice que dos científicos pusieron en la meta una hormiga y un elefante. Entonces ya se imaginarán, de un lado la porra de los hombres y de los elefantes, y del otro el de las hormigas, ¿no? Y en sus marcas, listos, fuera. Y ahí tienes al elefante, ¿no? Bum, 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 bum. Y la hormiga, pues como podía, como iba, ¿no? Y de pronto el elefante estira la pierna y acabó. Ahí quedó la historia de mi amiga Ants. Y el científico sale enojado. ¿Pero qué te pasa, pedazo de animal? Ya te imaginarás todos los insultos que le da. ¿Qué hiciste? ¿Pero cómo crees que era una competencia? Y el elefante todo apenado le dice, es que le quería meter el pie. O sea, nadie le dijo a Luzbel, ¿le vas a meter el pie a Dios? Bueno, mismo Jesús se burla. Perdón que lo diga, pero se burló de Satanás. No era que se estuviera burlando de los hombres. Cuando Dios le dice a los fariseos, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Dice un pastor al que yo respeto y quiero mucho, pon un clavo en una madera, clávalo hasta que salga del otro lado, después clava esa madera con el clavo hacia arriba y pégalo en la pared. Vuélvelo a clavar y ponte a darle patadas hasta que lo achates. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Está usted loco? ¿Cuándo voy a achatar ese clavo? Creo que Satanás perdió la cordura. O no tomó sus vitaminas esa mañana. O veía muchas caricaturas, o le quiso poner una zancadilla a las hormigas, ¿no? Yo no sé. Yo digo, Señor, tú haces todo perfecto, pero creo que al enemigo se le olvidó que tenía cerebro. ¿Cómo se le ocurrió lanzarse contra Dios? Y derribar a Dios con una tercera parte de pedazos de espíritu. Exacto. Dice uno de los participantes aquí, la soberbia. ¿Qué pensamiento llevó a Satanás a tal grado? Ustedes han oído la canción por ahí del mundo que dice, qué bonito soy, ¿no? Empecemos por ahí. Satanás era un ángel muy bello. Fíjate, qué impactante. He entendido en la escritura que Dios le dio una luz muy especial. A todos los ángeles les dio su presencia, pero a Satanás le puso una luz bella. Dicho de otra manera, fue creado como una lámpara hermosa con un brillo muy particular. Ustedes han visto el sol. Hay científicos que aseguran, y es una aseveración que muchos científicos la creen, y hay quienes la dan por certera. Yo me atrevo a pensar que es real, pero creen que el sol es una piedra hermosa como el diamante, con una especie de metal fundido más hermoso que el oro adentro, con una intensidad de calor gigantesca. Y está la fuerza del sol que tiene planetas girando en torno a él. Un diseño hermoso de Dios. Una luz que si la ves te puede cegar. Si eso hace la luz del sol, imagínate lo que no haría la luz de Dios. ¿Qué luz tan bella había en Satanás que logró confundir a los ángeles? Pero qué tan profundo fue su pensamiento de soberbia, como dice usted, que no le permitió ver la luz, lo cegó. Y creo que cuando se dio cuenta ya había perdido la luz. ¿Sabes cómo? ¿Qué tan fácil Dios se dio cuenta de que los ángeles ya estaban confundidos? Porque te aseguro que vio a esos ángeles sin luz. Y te aseguro que Dios se paró enfrente de él, porque dice la escritura que también tuvo su tiempo de arrepentimiento y no quiso. Yo me imagino a un ángel como él diciéndole, no quiero tu perdón. Me avergonzaste, me arrojaste a la tierra. Pues, ¿qué esperabas, maestro? ¿Qué esperabas? En fin,
Lo triste de esto es que cuando el hombre peca y se revela su naturaleza y se revela a conocer y acercarse a Dios y se resiste a pensar, a leer la Biblia, no me hables de tu religión, yo respeto. ¿Sabes qué? En realidad se está negando a sí mismo, está negando su origen y se está resistiendo a cumplir el propósito para lo cual fui creado. No hay ser humano en este planeta que no tenga un propósito de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, dice la palabra en Génesis capítulo 1. Quiere decir que tenemos un propósito, tenemos un pensamiento. La iniquidad, amado, jamás fue el plan de Dios. Jamás fue el plan de Dios que la iniquidad entrara. Con esto le voy a dar continuidad para pasar a un verso bíblico en Ezequiel. Ustedes llegaron a ver, a lo mejor algunos de nosotros de bebés, nuestros papás nos compraron esa típica pelotita de Avon, una pelota roja y azul, que la jalaba, que por cierto para abrirla de chavito decías, ay hijo, yo no puedo, papá abre esto. Lo abrían y salían todas las piezas, ¿no? Triángulos, circulitos, cruces, y te cerraban la pelota y te decían, a ver hijo, que tu cerebro se desarrolle, mételas. Y tú lo veías así insignificante, pero tú veías al niño con la pieza en la mano, una en la boca, la otra en la otra mano y con la otra metiendo la otra. ¿No? Y le daba vueltas y le buscaba y luego la soltaba y decía, no, esta no entra aquí, y la empezaba a buscar y estaba duro y duro y duro. ¿Sí o no? Fue como un plan para que te compliquen la vida, pero con un propósito. ¿Sí o no? Bueno, el plan de Dios era que en el diseño de tu vida, esa parte del alma, del corazón, en donde el hombre en algún momento se sintió solo, se sintió vacío, sintió un hueco. ¿Alguno de ustedes lo experimentó en su vida? Sentir un hueco dentro de ti, decías, ay, ¿qué es esto? Y hasta cuando Satanás te hizo ver, estás vacío, estás hueco, Satanás te metía cosas. Y tú decías, ya sé, voy tras la mujer de mis sueños, ¿no? ¿Y cuántos hombres he conocido en mi vida, y aún cristianos tristemente, levitas, que le están cantando con ardor, con dolor, con sufrimiento y con toda potestad y con llanto a la mujer que lo dejó y lo traicionó? O mujeres que hacen lo mismo. Te encuentras en el mundo canciones, no quiero dar nombres por respeto, pero grandes cantantes, ¿no? Que le cantan a me dejó, me abandonó. Y hoy vemos hasta una famosa del barrio maldiciendo a los hombres, ¿no? O sea, gracias a Dios hoy esa mujer su corazón lo llenó. Lo llenó porque por fin encontró a Cristo. Y ella lo ha dicho, me da pena cantar lo que canto, pero eso me da de comer, ¿no? Ni modo. Y tú la ves, rata de Dios. Bueno, ¿para qué les digo? Esa mujer en el principio se inspiró en eso. Su corazón lo llenó de un hombre que la lastimó y le hirió. Y no le costó trabajo. Entonces, lo que era una inspiración musical que Dios le dio, lo torció y lo convirtió para mal, con mensajes destructivos. ¿Sí entiendes? Así vemos a muchos cristianos cantando en el mundo con mensajes tristes, ¿no? ¿Cuántos de ellos no los hay que fueron cristianos o que nunca fueron cristianos, pero que fueron llamados por Dios? Y músicos con grandes talentos. Satanás, está comprobado por teólogos que Satanás mismo era un instrumento de alabanza. Fíjate, cuántos talentos Dios le dio a ese ángel, que era el amo y señor de la alabanza. Cuando Dios, fíjate, para que le pidas esa virtud, porque déjame decirte algo, estás diseñado para esto y pídeselo a Dios, arrebátalo para tu vida. Estás diseñado porque dice la palabra, de mi pueblo, de los niños he creado mi alabanza. Este pueblo para mí ha creado mis alabanzas. ¿Qué quiere decir? Que lo que Satanás perdió y menospreció, Dios te lo dio a ti y a mí. Entonces nosotros podemos crear la mejor alabanza. Prueba de ello, nos encontramos inclusive, no es extraño, que los grandes cantantes de alabanza en los años 90 fueron latinoamericanos. Curiosamente, la mayoría de ellos mexicanos. Te encuentras un Alex Campos que dice, yo me inspiré en Marcos Witt. Te encuentras un Danilo Montero que dice, yo me inspiré en Marco Barrientos. O sea, y tú ves esa secuencia como una plaga, como algo hermoso que contagia. Y no falta una Lily Goodman, ¿no? Que te dice, ay, yo quiero ese don. ¿Qué voz le dio a esa niña?
Pero, ¿saben? Nosotros estamos experimentando, inclusive en el coro, personas que yo les dije, tú tienes voz. ¡Ah, no! Tienes voz. ¡No! Métete al coro y me vas a creer. ¿Las han escuchado? Digo, si se oyen, muchachas, se oyen más parejas que antes. Y se les oye una voz bonita. Se los dije, tienen voz. El problema de la iniquidad es que no te deja ver el plano, el diseño que Dios tiene para ti. La iniquidad te ciega, la iniquidad te confunde, y la iniquidad forma pensamientos y estructuras en tu corazón que te hacen creer que van a llenar el vacío y que te van a dar las facultades y los placeres que producen el orgullo y el egoísmo. Y tú crees que eso te va a llenar y te va a satisfacer. ¿Y qué pasa al final? Jesucristo dijo, no es bueno poner el vino nuevo en odres viejos. Porque si tú pones el vino nuevo en odres viejos, se rompe y se desparrama. La bendición de Dios, el don de Dios es así. El hombre prudente pone el vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué es un odre? Es lo de la vaca, la pancita esa con las pelotitas donde sale la leche. Eso es el odre, o la ubre. De ahí sacan una bolsa. Y esa bolsa depositan vino y lo dejan añejar. Esa es una forma. Hay muchas formas de hacer un odre, pero hasta donde yo entiendo esa es una. Y ahí guardan el vino. Entonces ahí las personas que viajaban echaban el vino en las tripas de los animales. Y así se llevaban el vino para los caminos. El vino les daba sanidad en el estómago. El vino les daba fuerza y energía. El vino curaba las enfermedades. El vino te daba energía. Pero el vino antiguo, el vino real, no el vino de hoy. El que te vende Don Pedro y el que te vende Domecq, que más que vino son químicos que dañan el organismo, ¿no? Era vino de uva legítima, y se imaginarán las ubotas de aquellos años, ¿no? No las uvitas que te venden hoy en la tienda, ¿no? Que realmente es una miseria al lado de las uvas que Dios puso en la tierra, ¿no? ¿Cuántas cosas perderían Adán y Eva cuando permitieron con su rebeldía que la maldición cayera sobre el mundo? ¿Y cuánto no la tierra y sus frutos se vieron afectados por esto? Eso es fruto de iniquidad, para que lo vayamos entendiendo. En fin, dice Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 18. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Palabra importante, maldad. Y luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario, profanaste el diseño original de Dios. ¿Qué es el santuario? El templo de Dios. ¿Quién le dio el diseño a David y a Salomón? Dios. ¿Quién trajo el diseño a la tierra? Jesucristo. ¿Y quién dio cumplimiento a la creación del verdadero templo? Jesucristo. Cuando hizo que el hombre se reconciliara al Padre. ¿A qué vino Jesús? A reconciliar a los hijos con los padres y a los padres con los hijos. A reconciliar lo que se había perdido. Eso es volver al diseño original. ¿Se está entendiendo? Dice, estas dos palabras, que muchas veces se usan al azar, son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan. ¿Cuáles palabras dijimos? Maldad, iniquidad. La maldad, ojo, nótese, la maldad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con sus pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios, o sea, la palabra misma. La iniquidad es la suma de todos esos pensamientos torcidos o la suma de la maldad del hombre. Dicho de otra manera, la iniquidad es la herencia del pensamiento de la maldad del hombre que tuerce la naturaleza creada por Dios y origina frutos, hábitos, costumbres, formas que a veces heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros o que compramos del ambiente. Así es, que vienen de un mal pensamiento torcido y se origina la maldad, dice usted, así es.
Entonces, la iniquidad se impregna en el espíritu. Escucha esto, esto es tremendo. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. ¿Me está entendiendo eso? La maldad se hereda en la genética. Sí. Sí. Por eso la sangre del cordero, que es donde procede el ADN, ¿se da cuenta? La sangre del cordero es la que limpia y trae redención. Solo de la sangre, dice la palabra, viene la vida. Hay un segundo elemento que produce vida en nosotros, y se los he explicado muchas veces, y les he dicho, es un instrumento poderoso. La boca. La boca. Ella trae vida y muerte. La boca puede ser usada para iniquidad o puede ser usada para vida. ¿Sí? La sangre, el ADN, volviendo al tema, está impregnada de información genética. ¿Qué dicen mis amigos los americanos? Que hoy pueden dominarla, manipular. Y yo a veces, mira, por ejemplo, cuando vi a Michael Jackson, un ex cristiano, repartidor de Biblias, adorador, levita de gospel, miembro de una iglesia pentecostés, tristeza me da verlo sirviendo a dioses equivocados, procurando la maldad en su propia vida, resistiéndose a su naturaleza misma de hombre. Y tengo que reconocer como hombre que era un negrito hermoso. Y de pronto se tuerce, se achata, se quita la nariz, se la afila, se corta labios, se estira los ojos, y al rato se parecía a Janet Jackson, y luego se aclara la piel. Y cuando, no, espérate, y cuando se casa con la hija de Elvis Presley, creo. Y lo que más me impacta de Michael Jackson, no solo fue lo que se hizo a sí mismo, ¿no?, sino su tendencia sexual, de la cual en mi caso tiene que hablar, ¿no? Porque no estamos aquí para criticar. Pero es una realidad, y es triste. A mí me duele Michael Jackson, porque era un brother en Cristo. Y era un cantante extraordinario, con un talento y un don que atraía masas, que pudo haber sido usado de otra manera. Desde niño, desde los 5 o 6 años ya tenía ese talento. Hay grabaciones de él como lo ves cantando, bailando, y ves cómo sus hermanos se movían. Tenía el ritmo natural. Michael Jackson era de mover a la raza. Y una Diana Ross que dice, no, este es un monstruo, hijo, este va a llegar lejos. Y un papá que lo ve y dice, tú me vas a hacer rico. Lo cual es triste. Y hay quienes dicen que vendió su alma al diablo. Yo no sé si es cierto o no, ni me incumbe. Pero lo que sí te puedo decir, que muchos de los cantos que él manejó eran exotéricos. O sea, eran de sentido espiritual, ajeno al diseño del Espíritu de Dios. ¿Sí me explicó? Pero la parte triste, lo que a mí me impacta, es ver cuando nacen sus hijos, que crees eran güeros, ojos azules. O sea, dices, ¿qué? Pero este máster lo que menos tenía era ser güero o azul. Lo primero que me vino a la mente fue alteración genética. Qué triste que el hombre crea que puede destruir lo que originalmente Dios hizo. ¿Por qué Dios te hizo como hizo? Yo toqué este tema en el estudio en la congre, y yo les dije, ¿por qué Dios te hizo como te hizo? ¿Cuál fue el plan de Dios con el diseño que Él te dio? ¿Sí? Yo no niego, por ejemplo, que a mí me da pena tener pancita. Yo estoy panzoncito y sí me da pena. Pero ni modo, me lo gano por tragón. ¿Sí? Y yo veo mis fotos de cuando yo era chiquito, y yo era flaco. Y antes no quería ser flaco, detestaba ser flaco y ser güero pelirrojo. Y renegué de ello. Fíjate. Cuando yo llego a vivir a Tepito de chico y me llevan a la escuela, ¡ay, hijo! ¿Cómo pagué el precio de ser güero? Era el engreído, el payaso. La realidad es que entre los defectos de los hombres, pues hay rechazo, ¿no? Y tristemente en este país hay mucho racismo también. Y nos asombra Estados Unidos. Ay, en fin, yo renegué de eso. Cuando pasan los años, un judío tuvo que hablar conmigo, amigo de mi papá, y me dijo, mira, Jacobo, un día vas a crecer y le vas a agradecer a Dios lo que Él te hizo y lo que te dio. Un día te vas a arrepentir de renegar de ti. Y sí, al paso de los años veo mi foto y yo dije, qué desgracia. No es cierto. Pero sí me veo diferente. Yo dije, bueno,
¿Qué me pasó? Maestro, ¿estás panzón? ¿Te quemaste con el sol porque no querías ser güero? Sí, me metí unas tatemadas de aquellas. Y uno hace tontería y media. Cuando tú te das cuenta, cuando el Señor alcanza mi vida, me dice, lo primero de lo cual quiero que me pidas perdón es de haber renegado de ti. Fíjate, escucha esto, amigo que me estás escuchando en línea y tú que estás aquí. Uno de los pecados más fuertes fue negar tu naturaleza, tu origen y tu propósito. Es negarte a ti mismo lo que eres, cómo eres y para qué eres. Cuando tú te niegas esto, te vienen el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la mentira, y entonces te vuelves la persona que no debes de ser. Y por lo tanto, caíste en iniquidad. Y entonces vienen los diseños ancestrales. Si mi padre era bebedor, pues yo también soy bien hombre. Y si mis valedores fuman, pues a mí también. ¿Sí me explicó? Heredamos lo que no debemos de heredar. Compramos lo que no debemos de comprar. ¿Y en qué resulta esto? No solo en pecado y muerte, sino que eres susceptible a cualquier pensamiento, filosofía e intención diabólica. Y eso te da forma en ti. Como lo que pasó conmigo. Fíjate, a mí me asombra Michael Jackson y yo hice lo mismo. Cometí el mismo error que él. Por eso me da tristeza Michael, ¿me entienden? Para que sí entiendan que no lo estoy criticando. Comprendo lo que Michael Jackson sintió. Y la verdad es que hoy en día le agradezco a Dios lo que soy. ¿No? Y le doy gracias a Dios porque también renegaba de mi estatura. En la primaria me decían jirafales. Ay, Dios mío, ¿a quién le gustaba que te dijeran jirafales? O espátula. ¿Me entiendes? Y cuando entraba a hacer deportes no quería ni usar el short. A mí los pants no me los quitabas ni a patadas. Patas pálidas y todas las parecían patas de pollo. Sí, la verdad. Y yo me sentía así. Pero ¿quién diría que esos pensamientos eran inicuos? Y que yo estaba comenzando a formar en mí un odio y un rechazo. Porque cuando yo estuve en mi adolescencia, reconozco que yo me volví hasta cierto punto racista. Y compré pensamientos pésimos, malísimos. ¿Me explico? De los cuales no me enorgullezco. ¿Y quién diría que años más tarde, en aquella adolescencia, por ahí de los 17 años, Dios me reveló en mis raíces algo que me llenó de vergüenza con Dios? Porque reconozco que en mí comenzaba un antisemitismo. Y tengo origen judío. ¿Quién le diría a Hitler? Maestro, ¡cállate si tú eres nieto de judíos! Haz de cuenta que me pasó lo mismo a mí. Sigue hablando, maestro. Sigue hablando. Y cada vez que yo rechazaba y maldecía a los judíos, ¿qué crees que estaba haciendo el diablo en mí? No, deje de alimentándome, dice mi brother. Me estaba acarreando más maldición de la que ya tenía. Porque la palabra dice, maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. Yo me estaba automaldiciendo. Y todas las promesas y bendiciones en mí se estaban deteniendo. Y estaba siendo más maldito. Deuteronomio 28. Y sucederá y acontecerá que si no oyeres la voz, mi voz, y el mandamiento que yo te prescribo hoy, y no lo pusieres por obra, que todas estas maldiciones te perseguirán y vendrán sobre ti. ¿Me explicó? ¿Ven también cómo la lengua puede ser un elemento de vida y de muerte? ¿A qué me refiero cuando la lengua da vida y muerte? Yo estoy entendiendo este parámetro. Es uno, que con mi boca le doy vida a las promesas y a las bendiciones. Y con mi boca las mato, las destruyo, las detengo. ¿Sí me explicó? ¿Cómo sé que esto es verdad y dónde está en la Biblia? Esaú y Jacob. Dios le dijo a Isaac, voy a bendecir a tu hijo Esaú. Esaú era el elegido. Y sobre él voy a poner mi primogenitura y lo voy a bendecir y de él haré una nación. ¿Por qué de Jacob no? Para que entendamos una cosa, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y cuando Dios te escogió para vida es un privilegio, amado. Es un privilegio, maestro. Porque no escogió a otro. Yo lo he dicho siempre y también lo he dicho desde el púlpito. Es un privilegio de Dios saber que entre millones de espermas llegué yo al óvulo. Isaías 41 habla
de que los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas. Segunda de Timoteo 2 dice, el atleta no es coronado legítimamente, sino lucha. ¿Tiene que doler la victoria? ¿Tiene que cansarte el consumar la meta? Sí. Sí. Dice el hermano, desde niño eres vencedor, desde los genes. Sí, desde el embrión. Sí. Sí. ¿La adversidad? Sí, de los demás espermas. Sí. Sí. Entonces, tú penetraste el óvulo. Sí. Desde ahí eres vencedor. Sí, dice el hermano, desde que yo llegué al óvulo y yo penetré el óvulo como esperma, desde ahí soy concebido en vencedor o victoria. Sí, porque el plan de Dios era con gente victoriosa. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos vendió el pensamiento de mírate, eres güero, eres diferente, no te quema el sol, patas pálidas, flacucho, garrochón? Satanás. ¿Para qué? Para que te renegaras de ti mismo y entonces lo que Dios formó con un plan victorioso se venga abajo. Por eso cuando Gedeón estaba sembrando y cosechando la comida con una mano en la espada y otra en el arado, de pronto se le aparece el Señor Jesús y le dice, salve varón valiente y esforzado, y el otro, ay, no, hombre. No, no es cierto, no dijo eso. Pero sí se asustó y no entendió y quizá lo oyó y dijo, no, esa es mi conciencia, no me traiciones. Y Señor Jesús le tuvo que repetir, salve varón valiente y esforzado. Ay, Dios mío, soy yo. Sí, tú. Pero más sorpresa de él fue cuando el Señor Jesús le dice, tú rescatarás a mi pueblo de sus enemigos. ¿Imaginas la cara de él? ¡Yo! Tú. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Para hacernos entender que desde chiquitos nos hizo victoriosos y vencedores. Que no lo creamos, eso es otro cantar. Y ese propósito se va a cumplir porque así lo diseñó él. Así es, dice mi hermano, ese propósito se va a cumplir porque así lo diseñó él. Exactamente. Y ese es un pensamiento real de por qué somos templo. ¿Sí? ¿Cuál realmente debe de ser nuestro propósito en la vida? Conocer a Dios. Para alabar a Dios. Pero hay otro fin importante. Para conocerte a ti y saber cuál es tu propósito y a dónde vas. Por eso siempre he dicho que la palabra de Dios es un espejo del alma. En ella te reflejas tú. ¿Ahora se entiende? Continuemos. Dice aquí. Voy a repetir desde aquí. La maldad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma de maldad del hombre. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Fíjate, en este momento de toda información o herencia espiritual de maldad es establecida. Qué triste que en el desarrollo de la naturaleza humana torcida, lo que da conformidad al hombre es la iniquidad. Imagínate cuando la iniquidad posee al embrión. ¿Qué clase de cosas hace en el embrión? De ahí vienen las malformaciones. De ahí vienen los niños descerebrados. De ahí vienen los daños en los huesos. El enanismo. Y muchas cosas que son fruto de iniquidad. Y si tú me lo preguntas, de ahí vienen enfermedades como la diabetes, que no son contagiosas pero se heredan. El lupus, que no es contagioso pero se hereda. El cáncer, que no es contagioso pero se hereda. Las enfermedades de huesos, cánceres de huesos. Y tantas enfermedades que salen y que los científicos dicen es que cada enfermedad ya está en el organismo, todos tienen cáncer, todos tienen esto, ¿sabes algo? Ese es un pensamiento inicuo, pero que tristemente para la gente que no conoce a Dios es real, para nosotros no. Este estudio nos va a hacer entender cómo la sangre del Cordero me afecta. Para allá vamos, pero vamos con calma, ¿sale? ¿Por qué la sangre de Cristo trastorna mi vida? ¿Qué me revela? ¿Qué misterios hay atrás de la sangre en mi vida? Fíjate lo que dije, ¿eh?
Para allá vamos. Y luego dice, podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual. Ponga atención en esto que voy a decir. Podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. Es el cordón de la vida, es como la vid que da fruto. Nace un fruto tras la rama, lo arrancan y nace otro. Así es la herencia del hombre. Así vienen los frutos de maldad. Dice, y que es la herencia para las siguientes generaciones. A través de este cordón se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Estos a su vez lo torcerán aún más con sus propósitos o sus propios pecados y lo entregarán como una esfera de maldición a la subsiguiente generación. Dicho de otra manera, la iniquidad es una rueda que va creciendo. ¿Cuántos se acuerdan en las caricaturas cuando aventaban una rueda de nieve? ¿Y cómo se caía? ¿Se acuerdan de la Pantera Rosa? Cómo caía desde arriba, iba creciendo, y cuando llegaba abajo, aplastaba. Sí. Ajá. Que los científicos dicen que en los macrosomas hereditarios, para que ahí viene todo lo que de la información genética, las actitudes y los caracteres. Si en los macrosomas hereditarios vienen las características de actitud. Ajá. que son dos, donde viene toda Que son dos macrosomas, donde viene la información genética, la información genética y de carácter de las personas. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Aunque a veces, mira, ¿cómo? Hay una naturaleza bíblica que a veces no la entendemos, pero está ahí. David era un niño hermoso. Dice la palabra que era rubio, de ojos azules, pero dicen los judíos que era chaparrito. Sin embargo, Absalón, su hijo, el que estaba destinado a ser el rey subsecuente, era alto, hermoso, 10 veces más bello que David. Y era físicamente más apto. Dios estaba preparando en él una especie de Luzbel, un hombre bello, con una luz particular. ¿Qué pasó con Absalón? ¿Se acuerdan? Si mi padre pudo ser rey siendo más chaparro y menos bonito que yo, entonces yo puedo más, porque yo ya nací en la realeza. Y llegó a pensar, puedo quitarle el trono a mi padre. Se torció. Vamos a dejar este pensamiento para entender un poco más acerca de la iniquidad. Vamos a detenernos aquí, a entender y asimilar lo que hemos estudiado hasta ahorita. Vamos en la página 15 de nuestro libro. Y vamos a analizar, tenemos estos días para poder analizar lo que hemos visto hasta ahora, tratar de comprenderlo, asimilarlo y a través de ello comenzar a preguntar al Espíritu Santo. Yo te dejo esta tarea. Espíritu Santo, ¿para qué fui creado? ¿Por qué fui creado como soy? Y muéstrame en realidad cómo me ves tú. ¿Qué piensas de mí, Espíritu Santo? La verdad es que esa debiera ser la tarea del Espíritu Santo. Si tú me preguntas en dónde, cómo y qué instrumento va a utilizar para contestarme, ¿cuál creen que es? La palabra de Dios. Usa tu Biblia cuando estés hablando con Él. Porque a través de muchos personajes en la Escritura, Él te va a contestar como lo está haciendo ahorita. Incline su rostro un momento. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por, Padre, lo que tú me has mostrado el día de hoy, lo que has hablado a mi vida acerca de la sangre, acerca de nuestras vidas, de nuestro diseño, de nuestro propósito, del espíritu que te pusiste dentro de nosotros, del alma de lo cual tú eres dueño. Yo te doy gracias
porque a través de todo ello voy a empezar a entenderte, a comprenderte, pero sobre todo me voy a conocer yo. Señor Jesús, primero que nada, yo te doy gracias por lo que soy. Dígalo conmigo, dígaselo. Señor Jesús, gracias por lo que soy. Gracias por cómo me hiciste. Gracias por la cara, los rasgos, la estatura, el color de piel, el tipo de cabello. Gracias, Señor, por los huesos de mi cara, por los huesos de mi cuerpo. Gracias por todo mi ser. Gracias por la herencia de mi vida. Gracias por mis ancestros, europeos, indígenas, árabes, judíos, chinos, de todas las razas con las que tú me conformaste, tú las usaste para darme forma a mí y hacer de mí lo que soy. Y si no te había dado gracias nunca, hoy te los doy. Aunque alguna parte de mí no me guste, pero gracias. Y te doy gracias por todas las bendiciones que tú has puesto en el ADN ancestral de mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que en este día no solo perdones todos los pecados y aún los que me son desconocidos. Te pido que perdones toda la herencia ancestral en mi vida. Te pido que apliques la sangre del Cordero en cada área de mi vida, del ADN, en mi cadena de vida de ADN. Aplica tu sangre. Señor Jesús, te ruego, rompe en este momento toda herencia de iniquidad, de maldad y toda información de malformación, de maldad, de rebelión, de destrucción y todo aquello que en mi ADN se ha conformado, se ha querido conformar en contra de tu diseño, en contra de tu propósito y en contra de tu alabanza. Yo sé que tú me formaste y soy un instrumento en tus manos para trastornar, para alabar y glorificar tu nombre, no para lo contrario. Perdona a mis hijos y perdóname a mí por heredar en mis hijos toda clase de maldad. Y te pido que lo limpies por la sangre del Cordero y liberes a mis hijos y a mis generaciones a partir de este momento de toda maldición. Repita conmigo esto: Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo renuncio a toda maldad, a toda maldición de herencia en mi vida y declaro por la sangre del Cordero que soy libre de ello y lo revoco de mi vida y renuncio a ello y aplico la sangre en mi vida, en mi cuerpo, alma y espíritu, en todo mi ser y en el ADN de mi vida. Renuncio a toda malformación genética de mis ancestros en mi vida, como se llame, y me declaro libre en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa. Amén, amén y amén. Bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Yo te invito en el próximo estudio que tú que me estás escuchando allá a lo lejos, en tu lap, en tu tablet, en donde tengas, o hasta en celular, o en un cuaderno, registres todo lo importante. Por favor, escríbelo, guárdalo, estúdialo, repásalo en la semana en tu casa, repasa los textos bíblicos que aquí se dan y sigue participando con nosotros. Participa con nosotros en este programa de vida. Es un programa donde el Señor se acerca a nuestra vida y pretende conformar su propósito. Yo te invito a que participes de ello, nos mandes tus comentarios a través de la página en la cual tú nos estás escuchando, a través del Facebook Alcance Sion, y nos acompañes al correo electrónico que está ahí en la página y la línea de vida, el teléfono que es el 6262-8899. Participa, déjanos tus comentarios en Facebook si tú gustas. Ahí está la página. Facebook es un lugar en donde Dios puede utilizarlo también y donde puede lograr enlazar entre nosotros un estudio de crecimiento a través de esto. Yo te invito a que continúes con nosotros, que no te apartes y que a través de esto experimentes las bendiciones y el propósito de Dios a tu vida. Desde aquí te bendecimos, bendigo a todos los que están aquí en el nombre de Jesús.
y declaro que esta semilla da vida. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo programa. No te despegues, sigue con nosotros. Bendiciones a tu vida. Gracias por estar con nosotros.